trabajar ahora con un elemento súper importante, que es el del texto. Aunque ya en la lección anterior trabajamos con este de Yuri Emprende, vamos a borrarlo y a comenzar a utilizar este de acá. Coloquemos el lienzo en blanco. Para ello borramos todos los elementos de diseño que hemos colocado aquí, fotografías, cuadrículas, etcétera, y nos vamos al espacio de texto. Cuando le damos al botón nos aparecen acá 3 líneas. La primera, agregar un título, agregar un subtítulo y por último añadir un poco de texto. Fíjense cómo acá podemos diferenciar entre agregar un título, que es una letra grande y pesada, o lo que se llama bold, por decirlo de alguna manera. Agregar un subtítulo es una letra intermedia y agregar un poco de texto es más pequeña. Esto es porque nos mantiene el esquema de los textos dentro de este formato. Si le damos a agregar un título, nos incluye inmediatamente en el lienzo el espacio donde podemos colocar. Supongamos que vamos a hacer una publicación, podemos colocar acá, por ejemplo, visita nuestra tienda, y esta nos la muestra con un espacio, con una letra un poco más grande que las demás y pesada. Aquí podemos, si le queramos agregar un subtítulo, aquí es una letra más pequeña y de menos peso. Y por último, la menor de todas es la de agregar un poco de texto. Aquí estoy colocando estos textos sencillamente para hacerlo ejemplo. Si queremos ampliar este espacio de trabajo para poder trabajar de una manera más cómoda, ver mejor el texto, podemos en este espacio aquí en el borde inferior derecho trabajar con la escala, ajustarlo a la escala que nos parezca más cómoda a nosotros. Fíjense que aquí se pueden ver claramente los 3 tipos de texto. No quiere decir que este es un formato invariable. Nosotros sencillamente con seleccionar, igual que como les había dicho en las primeras lecciones, cualquier elemento de diseño nos va a mostrar una barra con las posibilidades de edición que tenemos para ese elemento. En el caso del texto, al escoger o al seleccionar alguna de estas 3 líneas, nos muestra la barra de trabajo, donde podemos ver en primer lugar el tipo de texto o la fuente con la que estamos utilizando, en este caso Open Sans, pero nosotros podemos escoger cualquier otra de las que nos muestra o de las opciones que nos brinda Canva. Estas que aparecen con la coronita están disponibles únicamente en la versión Premium. Supongamos que vamos a trabajar con el mismo formato de título, colocamos Aileron Heavy y de una vez nos muestra acá el texto. En la siguiente opción es la pestaña para trabajar con los tamaños de la fuente. En este caso está en 31.5, yo puedo colocarla, como les dije, mayor, de un mayor tamaño, seleccionando algunos de los que está acá, o sencillamente coloco directamente aquí, escribo el tamaño que quiero y se ajusta a ese tamaño. La tercera opción es el color del texto. Podemos trabajar, como generalmente lo hago, con los colores de la marca o seleccionar cualquier otro de nuestro agrado. Aquí nos da unos colores preseleccionados, están los colores de la marca y los últimos o con el que vino el texto. Nosotros podemos escoger cualquier otro color en esta primera opción, donde se ve como varios colores del arco iris. Aquí nos muestra, ya lo habíamos visto anteriormente en los elementos de diseño anterior, que podemos escoger cualquiera de estos colores e incluso dentro de ese color escoger el color más vivo o las variables que se presentan asociadas a él mismo. O sencillamente colocamos aquí el código y nos muestra directamente el color o nos coloca el texto del color que nosotros hemos escogido. Vamos a dejarlo acá con el naranja, que es uno de mis colores preferidos, y seguimos trabajando. También podemos mover este texto con las esquinas del cuadro de texto para ampliarlo o reducirlo. Igual podemos desplazarlo
de un lado al otro. Si queremos centrarlo, acuérdense que podemos trabajar con las opciones que nos muestra acá con estas líneas guía, o también con la posición para colocarla en el borde superior, en el borde inferior, o centrado de manera vertical, e incluso también hacerlo de manera horizontal. Podemos trabajar en algunas fuentes, nos da la opción de colocarlas en negritas o bold. No en todas las fuentes, pero en algunas sí nos permite. En otras también nos permite también colocarlas cursiva o itálica, hacer el subrayado, aquí centrar el texto o justificado a la izquierda, a la derecha, totalmente justificado. Aquí podemos trabajar si la queremos, si hemos escrito un texto en minúsculas, podemos colocarlas todas en mayúsculas, sencillamente con pulsar esta tecla. Si vamos a trabajar también con viñetas, nos permite trabajar, si lo pulsamos una vez nos da viñeta de punto, o si le damos 2 veces nos da numeración. Y por último, el área de espaciado. El área de espaciado es interesante porque nos permite trabajar no solo con el espaciado entre letras, sino que también con el espaciado entre líneas. Como podemos ver aquí, a medida que lo vamos desplazando, se va reduciendo o ampliando el espacio entre las líneas o entre las letras. Y aquí podemos anclar el texto también de acuerdo a si lo queremos al borde superior, inferior o centrado. Y por último, bueno, lo que nos da también, las opciones que nos da en cualquier elemento de diseño, de duplicar el texto. Esto es útil si queremos, por ejemplo, colocar una sombra de otro color. Sencillamente lo copiamos, colocamos el color que queremos que resalte y lo movemos un poco, puede ser con las flechas o con el mouse, y fíjense cómo duplicando el texto podemos hacer esta sombra de otro color. Podemos también ajustar la posición si lo queremos arriba o en la capa inferior. Aquí lo vamos modificando, e igual para colocarlo en la parte inferior, superior, centrado, etcétera. Si queremos copiar el formato para colocárselo a otro de los textos, fíjense cómo copiamos el formato y lo llevamos al otro texto. O si queremos también, como en todos los elementos de diseño, trabajar con transparencias. Para incluir un hipervínculo está el otro botón, y para, con el candadito, bloquear este elemento de manera que no lo podamos modificar a menos que volvamos a abrir el candado acá. Los textos también con esta, y así como todos los elementos de diseño, con esta cruz que está acá nos permite moverlo y desplazarlo dentro del lienzo de trabajo, o nos permite con esta otra girarlo de manera que podamos jugar con ellos a nuestro antojo. Aquí nos va indicando, fíjense, cuando lo giramos, el grado con el que estamos trabajando. Otro aspecto importante de estos textos es que nos permite colocar algunas combinaciones de fuentes que ya vienen preestablecidas. Si yo quiero hacer, por ejemplo, una tarjeta de diseño, puedo colocar de presentación, puedo colocar esta que está acá y me muestra ya una combinación de fuentes preestablecidas. Si a mí me llama la atención, las dejo igual o puedo modificar algunas de ellas, como ya hemos visto anteriormente. Pero en algunos casos, en algunas publicaciones, este tipo de ya diseño preestablecido nos ayuda bastante. Fíjense que hay algunos diseños bastante interesantes, llamativos, bonitos, que podemos incorporar en cualquiera de las publicaciones, ya sea un póster, un afiche, una tarjeta de presentación, etc. Sencillamente con darle clic a la de su preferencia, se las muestra directamente en el área de trabajo. Incluso aquí pueden modificar cualquiera de sus componentes, la fuente, el tamaño, los colores, etcétera, como hemos visto hasta ahora. Este sería toda la lección de textos. Los invito a probar, a cambiar, a tratar de identificar o de trabajar con las fuentes que formen parte de la identidad de su marca, o que haya ciertas consistencias en las fuentes que utilizan
en el feed de sus redes sociales, en todas sus publicaciones, de manera que se vaya creando una imagen de marca consistente. Sin embargo, en algunos casos también pues podemos apelar a la creatividad y jugar con ellas para cambiar quizás la monotonía en algunos casos. Esta es la lección de hoy, el de los textos. La siguiente lección es cómo incorporar música a las publicaciones. Ya para eso también se convierte en videos, pero de ello vamos a hablar en la siguiente lección.